historia de nuestro territorio, de los Montes de María y San Jacinto especialmente, se remonta, lo conocido, lo que está estudiado, se remonta a 4.000 años antes de Cristo, o sea, 6.025 años antes del presente. Cuando se ubicó este sitio en San Jacinto, sabemos de esa época, desde hace 6.000 años, cómo tenían sus casas los habitantes de San Jacinto, qué comían. Todas las evidencias las tenemos en los estudios que se hicieron acerca del sitio que se llamó San Jacinto I. Después que esta gente pasó por el territorio, vino la ocupación de los indígenas Zenú y Malibú. Los indígenas Zenú y Malibú nos muestran cómo vivían en la región, sobre todo los Malibú. Y aquí en San Jacinto tenemos esas evidencias vivas. Acabamos de hacer un estudio que lo hizo en compañía del Museo Comunitario de San Jacinto con la Agencia Nacional de Infraestructura. Ellos, para poder trabajar, la Agencia Nacional de Infraestructura, para poder trabajar la carretera esa que se amplió 1 metro o 2 metros de cada lado, tuvieron que llamar al Instituto Colombiano de Antropología e Historia y les dieran autorización para poder hacer la excavación en todas esas dos orillas, y se encontraron más de 50.000 evidencias de la presencia indígena de nuestros antepasados en San Jacinto. Y así, esta es la forma como vive. Y ahí en los estudios esos que hicieron en el recorrido que hizo la ANI para la ampliación de la carretera, hay la descripción de los pueblos, cómo vivían, qué hacían, cómo enterraban a sus muertos, de qué forma vivían, incluso qué comían. Ya se veía la yuca, la batata, ¿no? Es decir, todo esto que tenemos ahora como vivienda, las casas de palma, eso es herencia de nuestros antepasados indígenas, Zenú y Malibú, sobre todo de los Malibú. Otra evidencia permanente que está ahí latente son los petrograbados. En Las Palmas tenemos un sitio de petrograbados que se llama Las Tinas. Aquí entre San Juan y San Jacinto tenemos el Salto del Jaguar. Y en el Cerro de Marco tenemos los petroglifos de Rasta. Entonces son evidencias de ese territorio que se marcó, fíjense, que hacía como un triángulo, de Las Palmas al Cerro de Marco, y del Cerro de Marco a San Juan de Nepomuceno, y de San Juan de Nepomuceno era un triángulo que se hacía, que se supone que esos petroglifos eran como una demarcación de ese territorio que se ocupaba en San Jacinto. Y ahí lo tenemos. Después de esta gente, aquí tenemos evidencia de todo eso que nos hablan, cómo enterraban a sus muertos, lo que hacían, la forma como tenían sus... Esto es una copa ceremonial para hacer ofrendas. Y esta igual. La otra evidencia que nos dejan ellos, que es la herencia de los tejidos, que también dedicamos una sala en el museo, se la dedicamos a los tejidos, porque esa es una herencia de nuestros antepasados también, de hace más de 2.000 años. Entonces vamos a la otra sala para que sigamos viendo la evidencia que nos dejan los indígenas Zenú y Malibú, habitantes de la región de San Jacinto. Bueno, en esta sala ustedes van a ver toda esa evidencia que nos dejaron nuestros antepasados Zenú y Malibú. Y aquí no hay piezas solamente de San Jacinto, están piezas de todas las montañas donde se han sacado con los estudios que se han hecho, han venido las piezas, porque todo eso está declarado ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Una pieza que se saque aquí, que los arqueólogos la saquen, que la traiga un campesino por un encuentro fortuito, todas esas piezas son declaradas ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Así que si ustedes necesitan también tener una cuestión más concreta de nuestro pasado en cuanto a piezas arqueológicas, en Bogotá está todo declarado lo que existe aquí en este museo. Entonces aquí tenemos evidencia de nuestra música, que también es otra evidencia. Entonces, ¿qué tenemos? Todo lo que es construcción de las casas de palma, ¿cómo es la artesanía, los tejidos? Tenemos
la música, que también es herencia de ellos. Y tenemos, miren, los petrolíferos, que yo les estaba diciendo, aquí están. Estos son, los petrolíferos se encuentran en 3 puntos, que hacen el triángulo de la ocupación de los indígenas que vivían en la región. Entonces tenemos, y otra cosa que es evidente es el corregimiento de Las Palmas. Ahí sí tenemos cerámica regada por todo el pueblo. Entonces, la evidencia de dónde vivían también. Aquí tenemos evidencia de la música, que es herencia de ellos. Acá tenemos toda esa herencia que nos dejan de comida también, porque comemos hoy en día nos dejan ellos, el maíz, la uyama, la papaya, bueno, una cantidad de cosas, la yuca. Además, ya del comercio que tenían un punto principal. Aquí está un mapa que nos muestra toda la ocupación de la orilla del río Magdalena y ocupa los Montes de María también. Esa es la cartografía que se necesita para toda esta información. Aquí tenemos piezas de todo ese intercambio cultural que tenían con otras regiones del país. La gente que viajaba por el río Magdalena desde hace 2000 años, 1500 años, 800 años, por todo el río Magdalena tenían ese intercambio. Aquí tenemos esta vitrina que se refiere a la naturaleza. Ellos dejaron evidencia de esos animales que convivían con ellos en su territorio. Aquí tenemos jaguar, tenemos patos, tenemos monos, tenemos ranas, tenemos pava gongona, bueno, la infinidad de animales y que todavía existen en el territorio de San Jacinto. Acá tenemos toda esa gama de artefactos, de cosas que utilizaban en su diario vivir para cocinar, para bañarse, para coladores, todo lo que tenemos. Y aquí tenemos la forma de cómo enterraban a sus muertos, que es muy parecida a lo de nosotros hoy en día. Hacían una tumba primero, después de tantos años la sacaban y les ponían todas sus pertenencias, porque ellos pensaban que iban a una vida futura. Aquí tenemos la forma. Y todo esto es evidencia del territorio, no es más sino del territorio de aquí de los Montes de María y de San Jacinto Bolívar. Entonces acabamos con todo ese trabajo manual que tienen en oro, la forma como se en las casas, el hilo para elaboración del hilo, que también el hilado aquí lo tenemos, las pintaderas, que son eso para se pintaban al pueblo y también los teros que ellos hacían. Vamos ahora a mostrar la otra herencia que nos dejan, que son los tejidos. En esta sala ya podemos ver concretamente esa herencia ancestral que nos dejan los zenú y los maribú, que son los tejidos, y que el pueblo de San Jacinto ha vivido toda su vida de esa herencia que nos dejan desde hace 2000 años los indígenas zenú y maribú. Aquí están todos los pasos que se dan, aquí está y miren qué bonito que es una herencia, dos herencias, 3 herencias ahí juntas. La comida que comemos hoy en día, el gancho de palma y los tejidos. Son 3 herencias que son de ellos ya. Sí. Y ahora vamos para la herencia de la música, que es la sala 4. Nuestros indígenas tomaron los sonidos para transformarlos en música. Es así como tenemos esta sala dedicada a la música que nos dejan nuestros ancestros, pobladores de los montes de San Jacinto. Aquí, naturaleza inspiradora. Inicialmente la música de gaita no tenía letra para sus composiciones. Los maestros se inspiraban en los sonidos de la naturaleza, el ritmo del trino de los pájaros. Aquí están los pájaros. La cadencia que tiene el viento cuando mueve las hojas, o el compás que marca la lluvia cayendo sobre un árbol. Por eso ese sonido que tiene la gaita es muy especial. Y es más, aquí tenemos
todos esos instrumentos de música que utilizaban ellos para después de ponerse a escuchar la naturaleza, los pájaros, la lluvia, se inspiraban y sacaban música. Aquí están los más instrumentos. Y miren la forma como se encontró. Y esta es evidencia reciente de hace más de 800.000 años. De 1000 años. Esta es una tumba completa que es la que se encuentra aquí, mostrando esa herencia que nos dejaron y que todavía persiste en nuestro territorio, que es la música de gaita. Ahí están los instrumentos. Aquí está el territorio de Monte de María. Esta es una cartografía para mostrar esa tumba que se encontró, donde nos muestra el gaitero de San Jacinto, y ahí está, y de los Montes de María. Ya pasando a otros planos, viene ya la secuencia de todos esos compositores que hacen honor a nuestros indígenas, como Toño Fernández, el maestro Landero con su cumbia, el maestro Adolfo Pacheco. Y aquí están todos los instrumentos que también son herencia de ellos, de los indígenas y de los negros. Y acá tenemos la recompensa recibida de los gaiteros de San Jacinto en cuanto del aporte de la música ancestral a toda Colombia y a San Jacinto. Aquí tenemos los granos de reconocimiento a nivel. Pues yo creo que tenemos muchas evidencias, sobre todo aquí en el museo, de ese pasado y de nuestro pasado y el aporte de todos los indígenas que pasaron por nuestra región y por San Jacinto, y que tenemos aquí una riqueza cultural que muy difícilmente se ve en otros pueblos del departamento de Bolívar e incluso de Colombia. Entonces, pues aquí tenemos, en el Museo Comunitario de San Jacinto, tenemos todas las evidencias de esa riqueza cultural que nos dejaron nuestros antepasados indígenas Zenú y Maribu. En cuanto a nuestro pasado, esta riqueza cultural también influye, y todo ese pasado influye la música en conflicto armado. El conflicto armado pues afectó grandemente toda esa herencia ancestral que teníamos nosotros, porque las composiciones y todo lo que se hizo en toda esa época de violencia pues estaba marcada con los desplazamientos, estaba marcada con las masacres. Y aquí tenemos todo lo que nos dicen los poetas de la música de gaita, esa herencia ancestral que también es nuestra, y todos los desplazamientos que se hubo. Así quedaron las casas de las palmas. Esto ya con el desplazamiento. Entonces pues vemos la evidencia de la afectación de esa herencia ancestral también con el conflicto armado.